Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos hablando de cómo interactúa dentro del cuerpo el potasio y la sal. Estas S que están aquí representan la S de sodio, de sal, que obviamente es un mineral que retiene líquido. Los médicos, cuando una persona padece de alta presión y la gente con sobrepeso, con obesidad, padece mucho de alta presión, igual que los diabéticos. Cuando una persona padece de alta presión, el médico le dice, por favor, come una dieta baja en sodio, baja en sal. Lo hace porque como la sal retiene líquido, cuando el cuerpo retiene líquido, el cuerpo se hincha de agua, aumenta el volumen de sangre, porque es agua, la sangre es 94% agua, y sube la presión. Así que si una persona quisiera bajar la presión arterial, pues tendría que reducir el consumo de sal, el consumo de sodio, pero lo otro es que debe aumentar su consumo de potasio. Ahora, la fuente más importante de potasio que existe de todas son los vegetales. Vegetales y ensalada. O sea, las hojas verdes. Hay quien le diga a usted que la fruta tiene mucho potasio. Es cierto que la fruta tiene mucho potasio. Desgraciadamente, la mayoría de las frutas, además de que tiene potasio, tiene un exceso, es muy rica en fructosa. Por ejemplo, cuando usted come, acá en Puerto Rico le decimos guineo, pero en otros países le dicen plátano, como en México, o banana, pues eso tiene mucho potasio. Por ejemplo, un solo guineo, un banano, tiene como 400 miligramos de potasio. Uno solo. ¿Qué pasa? Ya mismo vamos a ver que el cuerpo humano realmente para estar saludable se recomienda que tenga 4.700 miligramos de potasio de consumo diario. ¿Qué pasa? Usted tendría que comerse 10 de estos, 11 de estos, 12 de estos, guineos o bananos o banana, plátano, para usted poder llegar a esa cantidad. Así que no es muy eficiente porque antes de que le baje la presión, el potasio que se va a tomar, antes de eso le va a engordar, lo cual sí le sube la presión. Así que básicamente lo más recomendable para una persona que quiere suplementar el cuerpo con potasio es aumentar su consumo de vegetales y ensaladas, mucho más que la fruta. Por supuesto hay algunas frutas que son más recomendables, como decir la manzana, como decir las fresas, que son bajos en fructosa, que tienen suficiente potasio, ¿no? Pero la mejor forma, la más eficiente de llenar el cuerpo de potasio para que no haya exceso de alta presión es vegetales y ensaladas. Ok, ahora, vamos un momentito a ver cómo es que funciona esto del potasio y la sal con el magnesio. Fíjense. Una célula siempre va a tener dentro, si está saludable, la célula dentro va a tener potasio. Es una célula saludable. Una célula enferma, pues sería así. Sal, 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 sal y un poquito de potasio. Una célula saludable sería mucho potasio, casi ninguna sal. Esto es saludable, esto es enfermo. ¿Okay? Esta célula enferma se va a colapsar y las paredes se van a colapsar hacia adentro. ¿Por qué? Porque es el potasio el que mantiene la estructura de la célula. Cuando el cuerpo hace presión, los líquidos de afuera, lo que llaman extracelular, por la sal, cuando hace presión, lo que hace que la célula no se colapse es el potasio que tiene dentro. Quiere decir que lo que le sujeta a usted el cuerpo en forma, las células, sin que se colapse, es el potasio. Por eso cuando una persona está bien baja de potasio, porque no come vegetales, no come ensalada o come demasiada sal, se va a sentir cansado y se va a sentir sin energía. Y una de las cosas que pasa por falta de potasio es que le van a dar a usted mucho dolor muscular. Vamos a ver un momentito cómo funcionan estos tres. El potasio está dentro, la sal está afuera y en la pared de la célula hay un mecanismo que le llama la bomba de sodio-potasio que se activa con el magnesio. Cuando usted toma magnesio, por ejemplo, esto es magnesio, ¿no? Este magnesio, pero puede ser cualquier magnesio. Este que nosotros usamos, el Magic Mag, pues tiene la ventaja de que es un tipo de magnesio muy absorbible, que se llama citrato de magnesio. Casi todo el magnesio que se consigue en las tiendas es óxido de magnesio o gluconato de magnesio, que es un tipo de magnesio poco absorbible, por lo cual cuando usted lo toma lo que le da un poco de diarrea. Este citrato de magnesio es muy parecido a lo que el cuerpo utiliza, por lo tanto cuando usted lo toma
no le da diarrea. Lo que hace es que penetra la célula y activa la pared de la célula donde está lo que llama la bomba sodio-potasio. El cuerpo entonces empieza a sacar la sal hacia afuera y a meter el potasio hacia adentro. Y eso es lo que mantiene la integridad de la célula, además de que mantiene la presión saludable, ¿no? Ok, ahora, el juego es este. Dentro de la célula el potasio, fuera de la célula la sal y el magnesio activando la bomba de sodio-potasio. Mientras esos tres estén funcionando bien, usted no tiene problemas de salud, de alta presión y demás. Ahora, vamos a ver cuáles son las manifestaciones de un cuerpo que está bajo de potasio. Se las voy a listar un momentito, ¿ok? Cuando una persona tiene el cuerpo bajo de potasio, lo primero que va a notar es que tiene calambres. Si usted padece de calambre o por la medianoche se despierta con un dolor de calambre, de esos que son intensos, ¿no? Lo que el cuerpo le está pidiendo es potasio. Sepa que todos los calambres es por falta de potasio. No hay otra. Búsquelo por donde usted quiera. Usted quiere evitar los calambres, tiene que tomar más potasio, ¿ok? Ahora, sepa también que el potasio, el cuerpo no lo puede utilizar a menos que haya magnesio. Quiere decir que en realidad lo que pasa es que el cuerpo utiliza como una parte de magnesio, más o menos por 40 partes de potasio, una cosa así. Pero sin esta parte de magnesio, ese potasio no puede entrar a la célula. Así que nonina, o se toma el magnesio para poder usar el potasio o simplemente siga con los calambres. Entonces, nosotros por ejemplo en los Natural Slim, o las personas que vienen a buscar nuestra ayuda, que han leído el libro Poder de Metabolismo, vienen a los centros Natural Slim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, ya mismo en Colombia, Costa Rica y demás, pues nos vienen con sobrepeso, con diabetes, con alta presión, con calambre y con todo lo otro que trae el paquete, porque las personas nos llegan en bastante mal estado. Ahora, una de las manifestaciones de la falta de potasio es calambre. La otra manifestación es que la persona va a tener acumulación de líquidos, lo que llaman retención de líquidos. O sea que cuando una persona está falto de potasio, el cuerpo no puede orinar lo que tendría que orinar, que sería la sal. Por lo tanto, el cuerpo retiene la sal y cuando retiene la sal, la persona se va a encontrar con las piernas hinchadas, con los dedos hinchados de las manos y va a tener exceso de agua, ¿no? En un próximo episodio voy a regresar para extenderme un poquitito más en cuáles son las manifestaciones de la falta de potasio, ¿ok? Esto se lo comento hasta aquí, hasta ahora, pues, porque la verdad siempre triunfa.